Soy el terrateniente, digamos, del dominio du Bourdieu en Burdeos y hemos hecho un piloto en este programa y yo creo que ha sido muy interesante ser parte de esta aventura y por eso la quiero compartir con ustedes. Quisiera presentarles nuestro grupo de propiedades, las propiedades que son 6 propiedades realmente, todas en la zona sur de los viñedos de Burdeos. Tenemos 135 hectáreas, estamos implicados en la viticultura desde 1794 y tenemos una producción de un poquito más de 500.000 de botellas al año, así que tenemos un tamaño medio, digamos, en el paisaje de Burdeos. Somos una familia ya histórica en la región. Hemos clasificado estas 5 propiedades en 3 apelaciones o denominaciones distintas que son Côte de Bordeaux, Graves y Sauternes. Tenemos casi 39 empleados y somos una empresa familiar. Aquí pueden ver la historia de la familia. Aquí está mi bisabuelo, Georges Dubourdieu, que fue quien abrió por primera vez la propiedad a la viticultura en 1794. Después mi abuelo Pierre Dubourdieu continuó con la tradición. Mi padre, el señor Denis Dubourdieu, era profesor de enología en la Universidad de Burdeos. Se dedicó a la investigación y desgraciadamente falleció en 2016. Entonces, para continuar el negocio familiar, estoy yo con mi hermano. Los dos nos ocupamos de seguir continuando la investigación y también la innovación para comprender mejor cómo mejorar la calidad del vino en un entorno cada vez más preservado, más vigilado también. Desde hace unos 10 años más o menos hemos estado intentando realizar una viticultura más sostenible, por supuesto incluyendo sin riegos, sin herbicidas, sin antibotritis o productos antibotritis. También estamos certificados con la ISO 14001 AFAC, de certificación de AFNOR medioambiental, y con respecto a las normas de seguridad tenemos que pensar que, también se me olvidó decir que tenemos también el sello de que somos amigos de las abejas, protegemos las abejas, y entonces estamos muy implicados con la sostenibilidad. Somos una empresa que por su tamaño lo permite y al ser una empresa familiar intentamos hacer esfuerzos todos los años. El ser parte de este programa ha constituido una oportunidad magnífica para nosotros para poder redoblar todos esos esfuerzos. Nuestro mayor activo son no solo nuestras uvas, sino también nuestra fuerza laboral, digamos, nuestros empleados. Nuestra situación, la viticultura de precisión, realmente es una necesidad real, porque necesitamos más precisión, más eficiencia y más protección al medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo esto teniendo en cuenta que tenemos 300 parcelas distintas en 5 zonas o pueblos distintos, porque tenemos esas 5 propiedades que les he comentado al principio. Entonces necesitamos absolutamente tener una información más precisa. Nuestras expectativas sobre todo se centran en mejoras, distintas mejoras que se podrían resumir en fenología, por ejemplo. Eso es una de ellas. Es decir, cómo podemos ser más precisos a la hora de considerar la madurez de las uvas, a la hora de, sobre todo, rociar productos fitosanitarios en el momento adecuado. También cómo podemos adaptarnos a todos los riesgos meteorológicos, por ejemplo, la escarcha o las rachas de viento especialmente fuertes, etcétera.
Aparte de la fenología, otro de nuestras expectativas o de nuestros objetivos es la estimación del rendimiento y de la producción. ¿Cómo llegar a un nivel óptimo de producción? También, ¿cómo podemos llegar a un nivel de rentabilidad financiero suficiente, pero no demasiado para seguir manteniendo el nivel de calidad? Queremos saber cómo poder anticipar el volumen antes, en la medida de lo posible, para poder planificar las ventas y poder proteger también tanto el negocio actual como el futuro. Por tanto, todo lo que es la viticultura de precisión es cada vez más importante porque nos da la información antes y mejor para poder actuar. Otra de nuestras expectativas también es la salud de las viñas. Por supuesto que la viña es nuestro capital más importante, entonces por algunos motivos tenemos algunas uvas que son muy fuertes, que llevan ahí 50, 60, hasta 70 años incluso, ¿no? Y tenemos algunas uvas como Sauvignon Blanc, que son mucho más frágiles, más vulnerables y que a las que afecta especialmente, entre otras enfermedades, la ESCA, que es una enfermedad que se ceba muchísimo en la Sauvignon Blanc, y tenemos, por supuesto, que vigilar este fenómeno que está desafortunadamente aumentando. Entonces tenemos que evaluar el problema con mucha precisión, muy de cerca, así como su evolución gracias a una precisión y una manera conveniente que obviamente va a desembocar en lo que les vamos a hablar en esta agricultura de precisión y esta viticultura de precisión. Otra de las expectativas también es la información acerca de vigor, el vigor de nuestras plantas, lo cual es un criterio muy ambivalente en viticultura, porque por un lado no necesitamos demasiado vigor, porque eso daría problemas de calidad, pero por supuesto no tener suficiente vigor en las uvas sería, o en las plantas mejor dicho, sería un problema también. Es decir, que necesitamos tener una visión precisa del vigor para cada una de las parcelas, lo cual nos puede ayudar a elegir las plantas adecuadas, también cada una de las de la forma como podemos cultivar cada una de las uvas, de las plantas, así como también mantener una vigilancia muy estrecha de las variaciones del suelo. Y esto no es fácil. Bien, gracias Jean-Jacques. Has comentado las cuestiones, los problemas y las expectativas que tenéis. En nuestro laboratorio hemos encontrado algunas respuestas a algunas de estas preguntas dentro del proyecto IOF 2020 o 2020. La primera respuesta se basa en sensores fijos que están situados en distintos puntos de las parcelas, y a un lado de la diapositiva pueden ver la foto con el primer prototipo de nuestro sensor, que se basa en una cámara multiespectral de bajo coste, un ordenador de bajo coste también, y una gestión de la alimentación eléctrica, del suministro eléctrico, así como de la iluminación. Y, por ejemplo, esto sirve para poder hacer un seguimiento del vigor. Se manda una estimación del vigor a través de una red como la red LoRa. Tenemos una carcasa, todo esto está dentro de una propia carcasa o cubierta que es resistente a las inclemencias climáticas, y a su vez un obturador protector que se desliza y que está motorizado. Entonces normalmente se toma una fotografía cada noche y pueden ver esto a la izquierda, y luego pueden ver la evolución de la curva, que es una estimación de la superficie de la hoja, del índice de superficie de la hoja, lo cual nos da una idea de la estimación del vigor. Esto se procesa a bordo y se envían los resultados al software de gestión de la explotación, como he dicho antes, utilizando las redes LoRa. Y así podemos establecer curvas. En la próxima diapositiva pueden ver
lo que he dicho, es decir, la primera foto al comienzo de la curva, donde podemos ver pocas hojas, poca superficie foliar, y después a la derecha vemos que al final de la fase de crecimiento, donde ya vemos algunos brotes en pleno desarrollo, otros que ya, sin embargo, están deteriorados, porque ya empiezan a tener a lo mejor algún tipo de estrés hídrico o alguna enfermedad. Entonces, este es el tipo de solución que estamos aportando o contribuyendo para calcular o para estimar el vigor. Esos son sensores fijos. Ahora les voy a hablar de sensores móviles que tenemos para también la estimación del vigor, pero la estimación del rendimiento también. Entonces ven la fotografía a la izquierda, donde ven también un esquema que resume cómo funciona el sensor. Y aquí tenemos un sensor móvil de alto rendimiento eh, que se compone de una cámara industrial, un flash de muy alta potencia, un ordenador a bordo y un GPS que también está protegido del polvo por una cubierta, una carcasa que lo envuelve. A su vez ponemos 2 unidades en cada tractor para poder hacer una vigilancia o monitorizar ambos lados de las viñas. Y así vamos tomando una imagen por cada una de las... Sí, gracias, 5 minutos me quedan. Por cada una de las vides hasta 6 kilómetros por hora, que es la velocidad del tractor. Entonces, las imágenes actualmente no se están procesando a bordo. Esto es algo que tenemos que desarrollar en el futuro. Pero así ven cómo se puede estimar tanto el vigor como el rendimiento, la producción. Detectando, por ejemplo, las uvas. Ven a la izquierda, vemos como en dos, a la derecha esto, o como en dos parcelas, los resultados de la cantidad de uvas por viña es bastante diferente. Hay una parcela, la que está debajo, que es muy homogénea, pero la que está encima era bastante heterogénea. ¿Qué podemos decir con respecto al futuro? Bueno, ya estamos trabajando y hemos obtenido resultados muy interesantes con respecto a la fenología. Por ejemplo, podemos hablar de la cuaja o del cuajado de las frutas o bien de las uvas cuando tienen un tamaño parecido al de un guisante. También podemos hablar del momento en que se cierran los racimos, que ya están compactos, y también tenemos otra visión hacia la mitad del embero. Aquí ven, por ejemplo, con respecto a la salud de la vid, podemos ver si hay síntomas de ESCA, que es esta enfermedad que ha comentado antes el ponente anterior. Es una enfermedad que afecta al tronco de la vid. Y así también podemos ver también si hay mildiu de una manera muy temprana. Tanto podemos ver detecciones reales de mildiu como detecciones falsas de mildiu que no son casos reales de la enfermedad. Y esto se basa en el aprendizaje en máquina y en la inteligencia artificial para detectar las enfermedades. A partir de ahí también tenemos una vigilancia de la situación, de las condiciones en que está la viña. Tenemos algunos problemas, por ejemplo, en la estimación de la producción o del rendimiento, porque no siempre el peso de la vendimia puede deducirse a partir del número de los frutos que hay visibles en una imagen. Así que la extrapolación todavía no está del todo bien resuelta. Esto es un proyecto en marcha y también tenemos la cuestión de que hay algunas vides que desaparecen. Es decir, hay veces que hay una ausencia de vegetación que no siempre significa que falte una vid y viceversa. Así que tenemos que ver si podemos utilizar imágenes del verano y del invierno también. La precisión es algo que realmente es necesario en la viticultura de hoy en día y este proyecto es una oportunidad maravillosa para mejorar nuestra eficiencia en un entorno que siempre está cada vez más preservado. Hola a todos y gracias a Jean-Jacques y Christian por la presentación. Me llamo Olivier Sommier del grupo Ertus, una empresa que
provee software para el proceso de la viticultura. Mi título de la ponencia es cómo simplificar nuestro trabajo diario utilizando la solución inteligente Process to Wine. Mi presentación explicará cómo ha sido el despliegue de la presentación y cómo se llevó en diferentes casos, en el viñedo, en la bodega y en cuanto al impacto medioambiental. En cada caso explicaré varias aplicaciones que nos ofrecen ventajas en el uso de este nuevo sensor. Y por último, concluiré con los beneficios que podemos obtener de estas soluciones. Bien, el despliegue tiene lugar en Du Domain, como ha explicado antes Jean-Jacques, más de 200 parcelas, por lo que es muy difícil tener una visión general buena. Doma está utilizando Process to Wine desde hace ya varios años. Es una completa aplicación colaborativa web y móvil que permite realizar un seguimiento de los datos de su finca vinícola desde la planta hasta la botella. Más de 700 usuarios trabajan diariamente con Process to Wine y esto representa unas 22.000 hectáreas de viñedos. Son dos interfaces de usuario. Hay una de sobremesa diseñada para gestionar, programar y funcionar de forma avanzada, mientras que la interfaz móvil es muy útil para el trabajo diario, en viñedo o en bodega, o para un uso básico. Hay tres versiones de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes: básica o Basic, Standard y la versión Enterprise, donde se pueden encontrar todas las características necesarias para la industria vitivinícola. Hemos lanzado un nuevo módulo para IoT este año. Los sensores no siempre transmiten directamente la información relevante. A menudo es necesario procesar los datos, aplicar fórmulas, crear agregaciones, calcular promedios. Ese es el trabajo de este nuevo módulo. Bien, el primer paso es implementar la red. Hay que instalar una puerta de enlace que recopilará los datos de los sensores. Una puerta de enlace es un hardware que se conecta a Internet a través del módem ADSL. También se conecta a una antena colocada en una ubicación alta, por ejemplo, en un tejado. Después de la configuración, eso es todo, ya está listo para implementar su red inalámbrica y de bajo consumo. En nuestro caso, implementamos tres puertas de enlace principales. Verán en la imagen de la derecha que el área de cobertura depende de la ubicación de la puerta de enlace. Desde el punto de vista de sensores, implementamos 9 estaciones meteorológicas Davis, 8 mini estaciones meteorológicas, 19 sensores de ambiente en bodegas, 28 medidores de agua, 28 medidores de agua, 7 contadores de electricidad, un sensor de cámara fija, un sensor de cámara móvil y una trampa para insectos. En cuanto a la gestión del viñedo, vamos a ver, la primera aplicación será la lucha contra las heladas de primavera. Como sensor usaremos una estación meteorológica, pero también el pronóstico del tiempo. Podemos corregir los datos con una microextracción meteorológica, pero como son muy pequeñas, se pueden colocar directamente en el viñedo al mismo nivel que los cogollos de la vid. Cada día, a partir de primera hora de la tarde, recuperaremos los datos de los sensores y el pronóstico del tiempo. Y gracias al modelo que hemos desarrollado, podremos anticipar la temperatura alcanzada al amanecer, que suele ser la temperatura más baja de la noche. Cada hora, hasta la puesta de sol, el modelo actualizará la temperatura más baja para que se le avise si tiene que despertar en mitad de la noche. En este caso, gracias a la aplicación Process to Wine, se puede mostrar en un mapa la temperatura de cada sensor casi en tiempo real. De hecho, los sensores envían datos cada 15 minutos. Por último, se puede tomar una decisión correcta con verdadera precisión. Por lo tanto, este primer caso muestra toda la cadena desde la recopilación de datos hasta la toma de decisiones con el cálculo de datos heterogéneos procedentes de sensores y de Internet. La segunda aplicación se centrará en los tratamientos fitosanitarios. Reducir la dependencia de los plaguicidas
será un desafío importante para los próximos años. Por ejemplo, se espera una disminución del 50% en la estrategia de la granja a la mesa dependiente del Pacto Verde de la Comisión Europea. En Francia, el tema de los pesticidas ha sido muy polémico desde hace varios años ya, especialmente en el viñedo, donde el 20% de los productos se utilizan en solo el 3% de la superficie agrícola. Perdón. Empezamos a trabajar en esto hace 5 años para ayudar a los viticultores a hacer frente al desafío de la reducción de pesticidas. Nuestras reflexiones nos llevaron a crear un sistema de apoyo a la toma de decisiones, también conocido como DSS, para gestionar la complejidad de la programación de tratamientos fitosanitarios. En el contexto de la viticultura de precisión, esto significa rociar una parcela solo si es necesario. Con más de 200 parcelas, como en Dubourdieu Domaine, es bastante difícil gestionarlo con precisión sin una solución dedicada. Pero con menos parcelas también puede ser un poquito complicado. El primer paso es definir la planificación estratégica. Comienza con la configuración, las enfermedades a tratar, las parcelas con sensibilidad específica a cada enfermedad, los pesticidas que habrá que usar, pero también el equipo, el sprayer. Como es una herramienta real, gestiona los aspectos organizativos hasta que llega a proponer un itinerario de pulverización. Una vez definido todo esto, el modelo calculará el cronograma para determinar la cantidad de producto a comprar, el tiempo necesario, etc. Después obtendremos la planificación con todos los tratamientos teóricos para la próxima temporada, como se puede ver en la foto. En la parte inferior de la pantalla, una línea de tiempo le permite navegar por la planificación para asegurarse de que todas las parcelas se rocíen de acuerdo con las necesidades de cada una. En esta etapa es posible calcular varios horarios con el fin de hacer simulaciones, por ejemplo, sobre una transición gradual a agricultura orgánica o para evaluar el impacto de diferentes escenarios meteorológicos. Al final, el usuario debe elegir la programación que desea usar y validarla. El segundo paso es ejecutar la planificación de rociado operacional. Comenzará al principio de la temporada. Cada día recogeremos recabaremos el pronóstico del tiempo y los datos de la estación meteorológica. Las condiciones pueden ser muy diferentes de una parcela a otra, más o menos lluvia o temperatura, y los datos precisos se enviarán al DSS epidemiológico. Una corrección del resultado del DSS epidemiológico se puede hacer con las mini estaciones meteorológicas de acuerdo con los datos realmente observados en la gráfica. El usuario puede introducir la disponibilidad de cada parcela y de cada equipo. Cada mañana el sistema propondrá las órdenes de trabajo más adecuadas para el día actual y también para los días siguientes. El viticultor puede aceptar la propuesta, modificar los datos y recalcular nuevas propuestas. Pero no se preocupe, si rechaza una propuesta y crea sus propias órdenes de trabajo, se tendrán en cuenta automáticamente en el siguiente cálculo. Al final, la orden de trabajo se mostrará en el teléfono inteligente y se puede completar. El conductor del tractor puede utilizar Process to Wind como una consola multitáctil y fácil de utilizar para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes. El gestor del viñedo o viticultor pueden consultar los rociados en tiempo real o fuera de línea para asegurarse de que el trabajo se lleva a cabo correctamente. Este segundo ejemplo muestra cómo el sensor puede ayudar a lograr una mayor precisión y resolver situaciones complejas. Crea valor añadido al reducir costes y optimizar el tiempo de trabajo. El tercer caso de aplicación se refiere a la vigilancia de insectos. Durante la temporada, cada trampa de insectos debe ser visitada varias veces por semana y esto lleva mucho tiempo.
Ahora, gracias a las trampas de insectos interconectadas, recibirá la información directamente en su teléfono inteligente en la aplicación Process to Wine sin necesidad de conectarse a otra aplicación para recibir los datos. Te faltan 5 minutos, Olivier. El cuarto caso es solo para mostrar que los objetos conectados pueden satisfacer necesidades concretas. Aquí pueden ver un innovador edificio en Dubourdieu Domain en el que se garantiza el proceso de compostaje. De vez en cuando una noria independiente airea el compost. La temperatura y la humedad deben controlarse semanalmente para garantizar que los microorganismos puedan descomponer eficazmente la materia orgánica. Si esto no sucede, será necesario reiniciar el ciclo de la noria. Si tiene necesidades específicas, consulte con nosotros. El sensor que está buscando seguramente ya existe. Vamos a ver ahora el trabajo en bodega. La primera aplicación se refiere al seguimiento de la fermentación. Básicamente controla remotamente la termorregulación de las tinas y por razones de seguridad se puede agregar fácilmente un sensor de CO2 que le advertirá si el nivel es alto. Al igual que los otros sensores, los datos se mostrarán en la misma aplicación. Algunos proveedores están desarrollando dispositivos conectados para comprobar el proceso de envejecimiento. Dubourdieu Demain están interesados en integrar barriles en la infraestructura. Algunos parámetros que se pueden obtener son temperatura del vino, nivel de líquido, temperatura de bodega, porcentaje de higrometría, presión atmosférica, gas disuelto O2, CO2 o gases volátiles como CO2. Para la atmósfera en edificios y otros almacenes se puede utilizar este pequeño tipo de sensor de ambiente. La temperatura y la humedad son los dos parámetros más comunes que puede obtener. Dado que los sectores son móviles, puede moverlos y utilizarlos en el viñedo en primavera para combatir las heladas y en los edificios en verano para controlar la temperatura de los almacenes. Al igual que otros datos, se registran automáticamente en la plataforma para que pueda obtener un conjunto de datos históricos. Un valor anormal desencadenará un aviso, una alerta, si se han establecido umbrales. En esta última parte voy a abordar el impacto de la huella medioambiental. A veces las regulaciones requieren mucha documentación para garantizar su cumplimiento. También a menudo es necesario promover acciones respetuosas con el medio ambiente y comunicar datos. Estas acciones a menudo toman mucho tiempo. Los objetos conectados pueden muchas veces reducir el impacto de acceso a los datos, el tiempo de acceso a los datos, perdón. La primera aplicación se refiere al consumo de agua. Mediante el uso de un medidor de agua conectado, se permite obtener el consumo diario de agua. Podemos monitorear el consumo de agua, registrar datos, crear un dashboard y advertir si el consumo supera el valor del año anterior o del mes anterior. La detección de fugas será una herramienta poderosa para reducir el desperdicio de agua. Una parte que no tocamos porque está prohibido en Burdeos, es el riego de las vides. Sin embargo, estamos trabajando en este tema como parte de un proyecto para Norteamérica, también con dispositivos conectados. La segunda aplicación es el consumo de electricidad. Se puede monitorizar el consumo de electricidad viendo y comparando con los del año anterior. Por último, no por ello menos importante, el consumo de energía se refiere también al gasoil. Este punto no se desplegó en este caso, pero existe un sensor para ello. Bourdieu Demain está muy interesado en seguir añadiendo nuevos elementos porque es rentable, ya que la infraestructura ya está implementada y no hay costes añadidos de comunicación. Mi conclusión es que Process to Wine puede ayudar a los viticultores a resolver problemas prácticos y complejos a la vez que crea una tecnología fiable y precisa que puede utilizarse todos los días. Proporciona herramientas adecuadas para monitorizar o monitorear grandes conjuntos de datos necesarios en la viticultura de precisión. Ofrece una interfaz de usuarios sencilla y una solución abierta y asequible, permitiendo la integración de sensores de varios proveedores. Gracias por su atención.
Este es un proyecto de 4 años, hay muchas cosas que decir, es imposible para mí resumir en 15 minutos 4 años de trabajo, pero voy a tratar de hacerlo. Bueno, para mí es emocionante formar parte de este equipo. Mi trabajo se realizó en varios casos, tanto en Italia como en Grecia. En Italia y otra parte en Grecia, como decía. Estos son los componentes que han visto en la diapositiva anterior, en que he trabajado con nosotros codo con codo, y me voy a centrar en las actividades principales que se han realizado en el caso italiano. Ya he comentado en el vídeo en el que describe nuestro trabajo esta estrategia desde la FARC al plato, desde la granja en realidad hasta el plato hay un pequeño error. ¿Y cómo se implementa esto en a escala de la explotación agrícola y posterior a la vendimia, analizando especialmente una serie de aplicaciones, entre ellas el sistema Blow? En primer lugar, las actividades que hemos realizado en este año, las más importantes solamente. En primer lugar, actualizar una herramienta ya existente, el Blue Leaf, dedicada a la irrigación y a gestión de plagas. Hemos desarrollado diferentes herramientas importantes tales como las etiquetas inteligentes, las etiquetas NFC para implementar sensores y estaciones meteorológicas desde el principio. Aplicamos la herramienta Sigfox, es una red Sigfox, y que asistimos además a la exposición 2017, Exposición Internacional de Sigfox. Se trata de crear un sistema para introducir datos en un software, incluso para transformar, por ejemplo, la herramienta ya Blue Leaf desde el principio, siempre desde el momento de consulta con el agricultor, pero no solamente con ellos, solo en términos de productividad, sino también para el mercado. Decimos que en nuestro caso en Italia tiene que ver con las uvas de mesa, también en explotaciones agrícolas orgánicas, que quizá es uno de los más difíciles tipos de cultivo. En nuestra plataforma tenía una interfaz de gestión de terrenos, por ejemplo, para establecer el equilibrio de agua, para entender fácilmente la gestión de la explotación agrícola. El último año, los 2 últimos años, hemos desarrollado una característica que aún mejora el rendimiento de un GPS, porque es más preciso que el GPS a la hora de identificar las parcelas. Como se ve, esto es una fotografía real y para que vean cómo se implementa in situ. Y este es el aspecto que tiene la interfaz en manos del móvil del agricultor. Algo que se utiliza muchísimo a escala de las explotaciones agrícolas. Y esto permite una monitorización de las actividades. Probablemente esto podría ser algo que va a mejorar todo el proceso, porque estamos al inicio de un trabajo y es quizá uno de este sería el más grande, el de Sigfox, y la comunicación entre el registrador de datos. Era un problema al inicio del proyecto. Hemos intentado desarrollar una solución a medida utilizando esta red Sigfox, introduciendo el concepto del registrador de datos, que es un concepto totalmente nuevo para nosotros y para el proyecto Blue Leaf. ¿Y en qué consiste? Pues son unos cibersensores, sensores IoT, con muy poco coste, porque al fin y al cabo es un termohigrómetro. Y la situación a la que nos enfrentábamos en 2017 era y es
Imaginen el tamaño real de toda esta zona. Son varias parcelas de unas 80 hectáreas en total. Y en una sola parcela se puede detectar toda una serie de datos, pero no en todo el terreno. Entonces, el agricultor tenía la necesidad de recibir datos de prácticamente de lo máximo posible de rango. Entonces, ahí pasamos a este recopilador de datos virtual, registrador de datos virtual, y añadíamos la información que el sensor transmitía a la nube inmediatamente y también, muy importante, es saber que la duración de los sensores, de las baterías, podían durar más incluso de un año. Entonces, el escenario real pasó de lo que vimos antes a 10 veces más de capacidad de una superficie de más de 80 hectáreas. Entonces, el Blue Leaf no trabaja solo, por supuesto, necesitamos también trabajar con otras herramientas instaladas durante este proyecto, como un termohigrómetro y sensores PAR en todos los sectores, también la estación meteorológica y también, no solo en la zona de recogida, sino también fuera del edificio, no solamente para las uvas orgánicas, sino también para uvas de mesa. Allí donde tenemos realmente producción de este tipo de uva. Para responder correctamente a los datos recibidos. Y por último, el flujo de savia capaz de medir el nivel de la evapotranspiración en el cultivo bajo este tipo de control. Toda la información se podía conectar con el usuario para evaluar y establecer mejor cuándo hacer la actividad de regado, de irrigación. Es el dato o la decisión más importante que hay que tomar durante el tiempo de cultivo. Todo esto se repartía en diferentes zonas de la parcela para detectar mejor el momento. El foco que empleamos fue precisamente, como he dicho, ampliar la longevidad, digamos, de la batería, mejorar las tecnologías de la comunicación y establecer sensores más precisos en las parcelas. Y la comunicación Sigfox aportaba una tecnología muy estable, de muy buen rendimiento para obtener datos con una latencia razonablemente reducida, de no más de 30 minutos de media, lo que nos daba la posibilidad de tener datos reales en tiempo real, no solamente de Sigfox, sino de otras muchas redes para poder mejorar la interoperatividad de las diferentes redes. En cuanto a los siguientes pasos, porque no hemos terminado, obviamente, lo que va a pasar es que para nosotros el proyecto va a mantener su filosofía incluso a medio o largo plazo. Porque nuestro aspecto fundamental del factor clave es que la evaporación, que es algo muy complicado para alguien ajeno a este campo, es una constante Kc más el ETO. Bien, pues la idea es que en este caso se pueda ajustar en el caso de las uvas de mesa y también una solución incluso más dinámica pueda aún mejorar. Y estas son algunas de las herramientas que hemos establecido y algunos de los datos recogidos, como por ejemplo el potencial silémico para establecer la irrigación. 5 minutos, señor Berrasco. Sí, el caso griego
Muy rápidamente, aquí ven cómo establecimos algunos sensores, creamos una plataforma en la nube y estos son los resultados obtenidos en 4 años de utilización de estos sensores en sitio. Pero como dije antes, no hemos no nos hemos detenido aquí, también hemos trabajado en el caso de lo que nosotros llamamos dispositivo de respiración que llamamos Blow, que contiene este pequeño agujero. Lo preparamos en el laboratorio con algunas de las variedades más habituales recolectadas y las pusimos a prueba. Vimos diferentes tipos de embalaje y utilizando dispositivos, aquí se ven imágenes de los diferentes momentos para aplicar esta estrategia de Blow, y estos son los datos que muy rápidamente, por desgracia, les tengo que mostrar, y lo que es más importante son las diferentes combinaciones de los parámetros físico-químicos del almacenamiento que prolongan la vida útil o de conservación de las uvas. En cuanto a las conclusiones, vemos que el pretratamiento con CO2 y la aplicación del sistema Blow en una atmósfera modificada extiende, amplía tiempo, la vida de conservación de, por ejemplo, esta variedad de la Superior Seedless hasta los 60 días y, por tanto, el índice de decadencia es inferior a 10%. Este es el periodo que quisiera yo hacer notar tanto a mis compañeros como a otros miembros del público, cómo hemos conseguido mejorar esta vida útil de las uvas de mesa. Y siento muchísimo el haber ido tan rápido, pero realmente se podría concluir que este reto, tanto en uva de mesa como uva orgánica, ha sido un éxito, pero siempre nuestro empeño es mejorar la eficiencia y desarrollar mejor estas actividades. Y estos son los datos de contacto de las personas que hemos trabajado en este proyecto, tanto en Italia como en Grecia. Y, por supuesto, estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer después de las presentaciones. Muchas gracias.